puede comprender. Amor que bajó desde el cielo, mi alma Él vino a salvar. En esto conocemos el amor que dio su vida por nosotros, su libre gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, por el amor no deja ir mi corazón, y mis pecados ya olvido. ¿Quién me puede separar? Bien, mis hermanos, buenos días. El Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor en esta mañana por permitirnos este tiempo de poder glorificar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos unos minutos retrasados de la conexión regular. Veníamos de un estudio bíblico, entonces quizás por eso nos tomamos un tiempo. Pero bueno, vamos a dar inicio. Yo quiero invitarles a abrir la escritura en Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 10. Y vamos a leer del verso 25 al verso 29. Evangelio según San Juan, capítulo 10, desde el verso 25 hasta el verso 29. Vamos a leer la escritura juntos. Dice así la palabra del Señor. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Oremos. Señor, gracias por esta preciosa mañana que nos das para exaltar y para glorificar tu nombre. Gracias, Señor, porque nos has dado el hermoso privilegio, nos has dado la gracia para poder creer en ti, para oír tu voz y para seguirte. Y además de esto, para estar seguros en tus manos, protegidos, Señor, seguros. Dice la Escritura que nadie, nada ni nadie nos arrebatará de tu mano. Señor, es ahí donde estamos seguros, en la roca de nuestra salvación, donde podemos ir con confianza a la fuente de vida, donde podemos hallar gracia y oportuno socorro, donde encontramos abundancia de misericordia día tras día, donde nuestros pecados son perdonados, donde vemos que la Biblia nos manda al arrepentimiento, pero proporcionó la preciosa obra de Cristo en la cruz para que fuésemos justificados y hoy no seamos enemigos de Dios, sino hijos de Dios. Señor, gracias, por esto te adoramos. Permítenos en esta mañana escuchar tu voz, poder adorarte, ofrecerte cánticos que exalten tu nombre, pero también disponer nuestra vida para recibir la instrucción de tu palabra, para escuchar la palabra de Dios, el mensaje de Dios, y que esto germine en nuestros corazones y dé fruto para vida eterna. Señor, te damos muchas gracias y exaltamos tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a cantar. Queremos cantar esta hermosa melodía, Gracia sublime es. Gracia sublime es. ¿La recordamos?
dice el coro, quisiera recordar el coro, dice: gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz y tu vida diste allí. Ahora libre soy, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Amén.
gracia asombrosa, maravillosa y preciosa con la cual nos has hecho libres, y por eso hoy podemos clamar, Abba Padre. Podemos decir que somos hijos tuyos y podemos adorarte y exaltar tu nombre, Señor. Damos gracias por esto. Vamos a exaltar un atributo de nuestro buen Dios, y es su santidad. Y es lo que queremos cantar juntos. Santo es el Señor, Dios poderoso, su gloria llena la tierra. Recordaba ahí al profeta Isaías cuando menciona acerca de la santidad del Señor, aquel que es santo, santo, santo. Alzamos hoy nuestra voz, pues su gozo nuestra fuerza es. Nos postramos en adoración, cuán grande y glorioso es Él. Cantamos a Él, cantamos a Él. Santo es el Señor, Dios poderoso, su gloria llena la tierra. Santo es el Señor, Dios poderoso, su gloria llena la tierra. Su gloria llena la tierra. Alzamos hoy nuestra voz, pues su gozo nuestra fuerza es. Nos postramos en adoración, cuán grande y glorioso es Él. Cantamos a Él, cantamos a Él. Santo es el Señor, Dios poderoso, su gloria llena la tierra. Santo es el Señor, Dios poderoso, su gloria llena la tierra. Su gloria llena la tierra. Su gloria llena la tierra. Se levanta hoy al Señor un canto de adoración. Se levanta hoy al Señor un canto de adoración. Cantamos a Él, cantamos a Él. Santo es el Señor, Dios poderoso, su gloria llena la tierra. Santo es el Señor, Dios poderoso, su gloria llena la tierra. Su gloria llena la tierra. Su gloria llena la tierra. Santo, santo, todopoderoso. Santo, santo. 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 Cantamos a Él.
exaltamos tu nombre en esta mañana, diciendo y reconociendo lo que tu palabra nos dice, que tú eres un Dios santo, apartado de la maldad, apartado de la iniquidad. No promueve la injusticia, todo lo contrario, promueve la justicia. Es un Dios lleno de luz, de santidad, de magnificencia, de poder, y es el Dios al cual adoramos y exaltamos en esta mañana. Señor, gracias por tu preciosa obra en la cruz del Calvario. Señor, porque tú nos has hecho libres, y por eso nosotros hoy podemos adorarte y podemos cantar, Señor. Podemos exaltar tu nombre. Y estamos agradecidos, Señor, por lo que tú has hecho. Yo quiero invitarte a que tomes unos segundos para dar gracias al Señor por su preciosa obra en la cruz del Calvario. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios.
soberano, sublime, el Dios de toda gracia, que nos ha llamado para adorarle, glorificarle y para proclamar esas virtudes preciosas de quien es nuestro Dios. Gracias por permitirnos conocerte, exaltarte, Señor, y servirte. Gracias, Señor, porque estábamos, dice la Biblia, perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados, Señor. Pero tú nos has salvado y nos has rescatado, Señor. Gracias, Señor, por esto. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los Señor, te damos gracias en esta mañana, porque tú eres nuestro Dios soberano, nuestro Dios lleno de gloria, de magnificencia y de poder, al cual pertenecen la sabiduría, el imperio, la honra, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, Señor, porque podemos adorarte y cantar salmos a tu nombre, cantar estas melodías que glorifican y exaltan tu obra, quien tú eres y lo que tú has hecho por nosotros. En Cristo Jesús damos gracias. Amén y amén. Amén. Mis hermanos, damos gracias al Señor por este tiempo que podemos estudiar juntos la palabra del Señor. Vamos a ir a la Escritura y vamos a estudiar la porción que nos corresponde para el día de hoy en nuestra serie de la exposición de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, a las iglesias en la región de Galacia. Y vamos a estudiar hoy el capítulo 5 del verso 19 al verso 26. Así que quiero invitarle, por favor, a abrir la Escritura
Y ahora que hemos cantado y adorado, ahora vamos a disponer nuestra mente y a estar muy atentos a la instrucción de la palabra de Dios. Entonces, Gálatas capítulo 5, vamos a leer del verso 19 hasta el verso 26. Y seguimos con la línea de enseñanza y de la exposición de esta carta en el orden en que el apóstol Pablo la escribió, como está puesta aquí pues en la escritura. Entonces vamos a leer, dice el verso 19: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Señor, rogamos que tu Espíritu Santo nos dirija en esta mañana para escudriñar la Escritura. Que la luz, la iluminación del Espíritu Santo irradie nuestras mentes. Quite toda tiniebla, toda duda, Señor. Y que nosotros podamos ver con claridad lo que la palabra de Dios dice. Señor, todo aquello que pudiese ser dicho por mis labios que no, Señor, que no es proveniente de tu sabiduría o que no es correcto, Señor, por favor, no permitas que germine en nuestros corazones, o ni siquiera que sea dicho, Señor, sino que más bien con diligencia podamos ver lo que la palabra dice para santificación y para glorificación de tu nombre. En Cristo Jesús damos gracias. Amén y amén. Bien, mis hermanos, yo he titulado a este sermón en esta mañana muy consecuente con la titulación que tiene sobre todo la Biblia Reina Valera, que es la que muchos de nosotros usamos. La Reina Valera titula esta porción Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Bueno, y luego de estar meditando y pensando acerca de lo que esta porción de la Escritura nos enseña, dije, no encuentro otro sinónimo y no encuentro otra forma de concluir o de decir de otra manera lo que está expresando aquí quien puso el título, y que tiene que ver consecuentemente con lo que está enseñando esta porción de las Escrituras, y es lo que vamos a ver en esta mañana. Por lo menos tres cosas o tres aspectos quiero que veamos y revisemos en esta mañana. Primero, las obras de la carne. Luego, el fruto del Espíritu en contraste con las obras de la carne. Y por último, quizás a manera de conclusión, la vida del creyente. ¿Qué es lo que opera entonces en la vida de un creyente? De creyente me refiero a un hijo de Dios, a una persona nacida de nuevo, a un heredero del reino de los cielos. Quiero, mis hermanos, recordar un poco el contexto de la carta para poder llegar a este punto en el que Pablo escribe estas líneas inspirado por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que Pablo tuvo que hacer con la iglesia o las iglesias locales de Galacia, de la región de Galacia? Al ver esta carta, entendemos que Pablo escribe en una forma de exhortación a las iglesias. Y las exhorta porque las iglesias estaban siendo afectadas y tentadas a desviarse del evangelio, de la gracia, de la fe. Por eso allá en el capítulo 1 Pablo les tiene que decir, no es que haya otro evangelio diferente, hay solo uno, el evangelio verdadero, pero algunos quieren
perturbar, ¿sí? Torcer, distorsionar la verdad del Evangelio. Entonces Pablo exhorta y anima a la iglesia. De hecho, toda la carta tiene ese tinte o esa perspectiva de exhortación a la iglesia. Pero Pablo también denuncia a los falsos maestros, que en algún momento nosotros hemos llegado a concluir como judaizantes, porque se usa un verbo, quizás creo que única vez en Gálatas, donde es que algunos estaban obligando a judaizar, o sea, a llevar a las prácticas de los rituales judíos. Y Pablo tiene que denunciar esto, denunciar a los falsos maestros que están pervirtiendo el Evangelio. También Pablo en esta carta hace defensa de su apostolado. Estas personas parece ser que querían desacreditar a Pablo. Y lo que decían de alguna manera es: Pablo no quiere que obedezcamos la ley, y lo que está haciendo es rebajando los cánones, ¿sí? Rebajando las normas, y entonces nos vamos a volver libertinos. Al parecer esa es una acusación que le están haciendo a Pablo, cuando Pablo dice: ya no somos salvos por obras de la ley, sino somos salvos por la gracia de Jesucristo y por el oír con fe. Claro, somos salvos para buenas obras y para entender el verdadero propósito de la ley. Pero al parecer estos judaizantes acusaban a Pablo de algo que no era cierto. Y miren que esto es muy importante, mis hermanos. Por favor, presten mucha atención, les pido, a esta introducción, porque tiene que ver con toda la carta y con cómo vamos a ir encontrando la línea de pensamiento en estos textos. Porque estas personas estaban sembrando discordia en la iglesia y división. Estaban poniendo en un extremo a Pablo y en otro extremo estaban ellos. Ya Pablo menciona que este espíritu, esta forma de actuar, este pensamiento, ya lo había visto afectado en Pedro y en Bernabé, al punto que ellos fueron de alguna manera afectados por esta hipocresía de judaizar. Y entonces Pablo hace defensa del Evangelio y hace defensa de su apostolado y explica a la iglesia cuál es el verdadero propósito de la ley y por qué él hace estas cosas. Y entonces Pablo los pone en evidencia. Cuando tú miras detenidamente la carta a los Gálatas, Pablo pone en evidencia a estos falsos maestros, los desnuda, les quita la máscara y está diciendo: mire, esto es lo que ellos hacen, esto es lo que ellos son, o sea, estos son sus propósitos, esta es su esencia y estas son sus acciones. Y Pablo a lo largo de la carta, y sabemos todos nosotros que inspirado por el Espíritu Santo, empieza a entretejer de una manera magistral, diría yo, cómo él está guiando a la iglesia para que abra los ojos acerca de lo que estos maestros, en el capítulo 2 les llama falsos hermanos introducidos para espiar la libertad cristiana. Los denuncia entonces Pablo y los pone en evidencia para que la iglesia reaccione y vea y pueda sopesar, ¿sí? Pueda poner en la balanza, y a través de la verdad del Evangelio ellos pudiesen tomar una decisión. Ahora, es importante porque esto no es astucia de Pablo, sino es dirección del Espíritu Santo. Entonces, podría concluir algunas cosas recordando este contexto. El Espíritu Santo es quien pone en evidencia el pecado, lo oscuro de nuestro corazón, tal como lo hizo con estas personas falsas en la iglesia del primer siglo. El Espíritu Santo nos convence de ello y nos llama al arrepentimiento. Por eso Pablo exhortaba a la iglesia, para que la iglesia volviera en sí. Recuerdan el capítulo 3, oh Gálatas insensatos, ¿qué está pasando? ¿Por qué están entorpecidos? Tienen que reaccionar. Los llama al arrepentimiento. Y también lo que nos va a mostrar la Escritura en esta porción es que el Espíritu Santo nos capacita y nos fortalece para vivir esta nueva vida a la que hemos sido llamados, a vivirla en victoria, batallando contra el pecado, batallando contra todas estas circunstancias y teniendo victoria en la victoria de Cristo Jesús. Entonces, este mensaje nos da esperanza, porque es el Señor el que nos sostiene. Entonces veamos el primer punto, mis hermanos, las obras de la carne. Yo quiero que veamos
detalladamente algunos asuntos de esta expresión que es todo un concepto. Las obras de la carne. Recordemos entonces que lo que el Evangelio hace es traer luz. Eso nosotros lo entendemos, ¿cierto? El Evangelio trae libertad. Recordemos esto, mis hermanos. El Evangelio es diáfano, es limpio, es cristalino, porque el Evangelio se trata de la persona de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, de Dios. Entonces el Evangelio no es una cosa misteriosa y oculta, sino que ha sido revelada claramente a través de Jesucristo para que podamos llegar a comprenderla a través del Espíritu Santo. ¿Por qué muchas veces no podemos ver esta belleza del Evangelio? O más bien, ¿por qué siempre el hombre no puede ver esta belleza? A causa del pecado. Y ese es el contraste entre el Evangelio y las obras de la carne. Las obras de la carne representan el pecado, representan las tinieblas, representan lo oscuro, lo vergonzoso, la condenación. Ese es como el contraste que hay entre estas dos cosas. Permítanme mencionar, yo no quiero que usted vaya allá, solo tome nota y después puede leerlo. Yo quiero leerlo para ustedes y por ustedes. Juan 3:19. Juan 3:19 dice lo siguiente, y esta es la condenación, que la luz, si Cristo, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Qué representan entonces las obras de la carne? Las obras malas de los hombres que hacemos sin Cristo. Y estas cosas pertenecen al mundo de las tinieblas, al mundo oscuro. Es una forma metafórica, pero a la vez real de decirlo. Claro, no estamos viendo con nuestros propios ojos un mundo entenebrecido, pero al ver lo que está ocurriendo, al ver cómo el mundo actúa y las cosas que se hacen, podemos entender que hay tinieblas en el corazón del hombre, hay tinieblas en la sociedad, por ende hay tinieblas en lo que se hace y en las conclusiones de lo que el hombre hace. Pero entonces el Evangelio trae luz, el Evangelio trae esperanza. Entonces, para entender bien el asunto de las obras de la carne, tenemos que recordar la historia de la redención. ¿Cómo empieza todo esto? Dios creó todo bueno, en luz, en claridad. ¿Lo recuerdan? Génesis dice que todo era bueno y era bueno en gran manera. Nuestro Dios, diseñador, perfecto y divino, hizo todo bueno. No hizo cosas con defectos o imperfectas, sino que hizo todo perfecto, hizo todo bueno. Dios dio mandamientos, ¿recuerdan? Y esto presenta a Dios como legislador de su creación. Entonces Dios le dice al hombre, no tomarás de este fruto. Ese es el mandato que Dios le dio al hombre. Pero el hombre desobedeció. ¿Qué hizo entonces el hombre? Transgredió el mandato de Dios. Y las tinieblas se apoderaron de su ser. Es lo que entendemos como la caída. Esto nubló, oscureció al hombre. Entonces el hombre no pudo ver con claridad, no pudo escuchar con claridad y ya no persigue los deseos de su creador, sino que persigue ahora sus propios deseos egoístas, engañados. Fue engañado el hombre por la propuesta de que sería igual a Dios. Y queriendo usurpar el lugar de Dios, entonces intenta robar la gloria de Dios y elevarse en esa posición. Entonces ahora el hombre, en ese estado caído, en rebelión con Dios, dicta sus propias leyes. Si pone sus propias normas y dice, yo hago esto porque a mí me parece y porque creo que así está bien. Hay una tensión en este drama, ¿sí? Es como que hay música de suspenso. Cuando has visto una película y se pone el drama tenso, triste, dramático, es nefasto realmente para la historia de la humanidad. Pero una vez más, lo que vemos en el Evangelio es que hay esperanza. Pero miren esto tan interesante, que es lo primero
que el Evangelio hace en este primer aspecto de las obras de la carne, quiero mencionar por lo menos 3 cosas que el Evangelio hace. Y lo primero que el Evangelio hace es que denuncia las obras de la carne. Las denuncia. Puesto que el Evangelio es claro y es luz, no pretende ocultar ni esconder nada, sino que aquello que es propio de la oscuridad y de las tinieblas, el Señor dice que es evidente su maldad y su vergüenza y las pone en evidencia al denunciarlas. Entonces, por eso este verso empieza diciendo, manifiestas son. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que pertenecen al mundo de las tinieblas, son más que claras. Se hacen evidentes de maneras obvias y definidas, dice el pastor John MacArthur. Son obvias y definidas las obras de la carne. No tendríamos que indagar mucho para verlas y para interpretarlas. Provienen de las tinieblas, pero son públicas. Además, sin vergüenza. Y cada vez quieren pregonar como con un micrófono, como con un megáfono, diciendo, hacemos lo que se nos da la gana y aquí estamos. ¿Y qué? ¿Qué nos importa? Eso es la forma que el hombre actúa representando las obras de la carne. Son conocidas por todos. Las obras de la carne son notorias, son visibles y con resultados nefastos, vergonzosos además. Otra característica que nos muestra el texto es que son nombradas en plural. Las obras son nombradas en plural, son muchas. ¿Sí? Son muchas las acciones que el hombre hace. Y aunque esta lista no es exhaustiva, sí abarca todo lo que el hombre puede hacer en contra de Dios. Y ya lo vamos a ver de una forma más detenida. Tiene un propósito la forma como Pablo desarrolla esta lista. Pablo en diferentes cartas, lo hace en la carta a los Corintios, en la carta a Efesios, a los Efesios, en la carta a los Colosenses, Pablo a los romanos pone diferentes listas. Las listas no pretenden ser exhaustivas para que usted haga un checklist a ver cuál está cometiendo y cuál no, sino que más bien están mostrando algo superior de la transgresión del hombre a la ley de Dios. Ahora, las obras que representan hechos y acciones, pero yo quiero que recordemos algo porque abarca todo lo que la caída afectó en el ser del hombre. Y esto me parece muy interesante que lo recordemos. Vea por favor el verso 17 un momento, junto conmigo. Verso 17 dice, porque, ¿qué es lo que dice ahí? ¿El qué? El deseo de la carne es contra el espíritu. Note esto tan importante. El deseo de la carne, y el verso 19 dice, manifiestas son ¿qué? Las obras de la carne. ¿Qué es lo que Pablo está diciéndonos? Que tanto los deseos como las obras tienen que ver con el estado caído del ser humano. Esto implica que el hombre no solo hace acciones externas pecaminosas, sino que tiene deseos internos pecaminosos, intenciones pecaminosas, motivaciones pecaminosas. Su voluntad fue totalmente afectada, sus acciones, sus obras. Entonces lo que podríamos concluir es el hombre peca o hace acciones de pecado porque es pecador. ¿Sí? El hombre no es inocente y al pecar se convierte en un pecador, sino que por cuanto es pecador, lo que va a hacer inevitablemente es cometer acciones de pecado. Y eso es lo que está representado allí en las obras de la carne. ¿Cuáles son? Es importante ver esta clasificación. Recordémoslas un momento en el texto. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías y cosas semejantes. Vean esto tan importante, mi hermano. Ellos acusaban a Pablo, los judaizantes, de que Pablo rebajaba la ley y entonces Pablo iba a promover estos pecados libertinos de orden sexual. Pero es interesante que Pablo no solo menciona estos pecados
y los denuncia abiertamente, sino que denuncia otros pecados que están afectando al ser humano y que parece que nosotros no le damos tanta importancia, como los celos, como las envidias, como las disensiones, las contiendas y otras cosas que de manera detallada Pablo está poniendo aquí. ¿Qué dice la Biblia de estos pecados? No solo son una afrenta a la voluntad y diseño divino, sino que afectan al individuo. Ven, esto es muy importante. O sea, el hombre peca contra Dios, pero peca contra el prójimo y peca contra su propio cuerpo. Eso es lo que la Biblia dice. ¿Recuerdan allá en Corintios cuando el hombre adultera o fornica contra su propio cuerpo? Peca. O sea que esta desviación, este pecado, esta rebelión nefasta del hombre afecta absolutamente todo. No solo a sí mismo, sino su relación con el prójimo y su relación con Dios. Entonces el Evangelio denuncia abiertamente esto. A mí me parece interesante como Pablo lo pone. Manifiestas son estas obras. Eso hace parte de nuestra predicación. Denunciar el pecado. Mire que a veces tememos denunciar el pecado. Tememos que el hombre nos persiga por denunciar el pecado. Y el hombre hoy ha querido cambiarle el nombre a sus obras de carne que son pecaminosas, ya no las quiere llamar así, ni quiere aceptar que se le llame así. Es una ofensa para ellos cuando se habla de pecado. Entonces, el Evangelio denuncia esto que sale del propio corazón del hombre. Recuerden las palabras del Señor Jesús, mis hermanos, recordémoslas. Lo que contamina no es lo que entra en el hombre, sino lo que sale de su corazón. Recuerdo esas líneas de los teólogos reformadores que decían que el corazón es una fábrica de ídolos y de malas intenciones. Solo un corazón renovado por Dios cambiará esa fábrica o esa producción de idolatría para glorificar el nombre de Dios. Entonces, todas estas obras de la carne, hermanos, lo que hacen es distorsionar el propósito y usurpar o querer usurpar la gloria de Dios. Miren que estos primeros pecados, estos tres primeros pecados que son adulterio, cuatro: adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia, son pecados que tienen que ver con la inmoralidad sexual y con todos aquellos desórdenes y apetencias de inmoralidad. ¿Sí? La inmundicia tiene que ver con impureza no solo sexual, sino con impureza moral, con relaciones que son contra naturaleza. La lascivia tiene que ver con libertinaje, con una sexualidad desenfrenada, pero con una moral desenfrenada. Y el adulterio y la fornicación, hermanos, es bueno que recordemos, tienen la misma raíz en el griego y es importante que lo recordemos. La raíz para estas palabras es porneia, de la cual viene para nosotros hoy la palabra pornografía. Tiene que ver con inmoralidad sexual, con todo lo que hacemos con el sexo que está fuera del marco del matrimonio. ¿Sí? Perdón, me enredé para expresar esto. Todo aquello que está fuera del marco del matrimonio es inmoralidad sexual. Y está enraizada en estas palabras, adulterio y fornicación, que tienen la misma raíz, porneia. Entonces, Pablo, contrario a lo que estas personas decían, bueno, Pablo, tú estás diciendo que no se necesita la ley y vamos a entrar en libertinaje. Pablo, todo lo contrario, dice, estamos denunciando. El Evangelio denuncia el pecado o la manifestación del pecado, que es evidente y que es clara y que es vergonzosa, y la está denunciando. Todos estos pecados tienen que ver obviamente contra el diseño de Dios, pero también afectan el propio ser del hombre, porque el hombre que adultera y fornica contra su propio cuerpo peca. Ahora, sigamos viendo la lista, repasándola. Idolatría y hechicería. Estos son pecados contra Dios. Mire que la idolatría es todo aquello que busca un sustituto de Dios. Todo lo que quiere quitarle el primer lugar a Dios. Y Pablo denuncia también la idolatría. Y les está diciendo, cuando algo se pone en el lugar de Dios, usted es un idólatra.
La hechicería. Hermanos, miren esto tan importante. La palabra hechicería viene de la palabra farmacia. Las farmacias que nosotros tenemos hoy que venden drogas. Y bueno, cuando estaba estudiando esto, ¿por qué? Es interesante, ¿saben? En la antigüedad, los supersticiosos que buscaban comunicación con los dioses se drogaban para sus supuestos encuentros espirituales. Lo que tiene la hechicería es seducción y engaño, astucia, y es vergonzoso. Porque estos supuestos dioses no responden, son ídolos muertos. Pero el hombre se inventa y se crea sus propias supersticiones para engañar a la gente. Entonces se busca, miren esto, sustituir el poder de Dios, imitarlo. Entonces es una blasfemia contra el nombre de Dios. Eso es lo que hace la hechicería, es lo que hace la idolatría. Pero la lista sigue y aquí se amplía un poco en la lista de pecados que Pablo está denunciando. ¿Cuáles son? Miren este bloque, mis hermanos. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias y aún los homicidios. Son 3, 6, 9 cosas, son pecados contra el prójimo. Y a mí me parece interesante porque estos falsos acusaban a Pablo y ahora Pablo, con la autoridad de Dios y en nombre del Evangelio del Señor Jesucristo, les dice a esta iglesia en Galacia: lo que está ocurriendo aquí es que entre nosotros o entre ustedes hay enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, y eso también es pecado. Y ustedes están diciendo que al cumplir la ley están bien delante de Dios, pero ¿qué está pasando con estos pecados? Ok, yo no trato de minimizar el adulterio, ni la fornicación, ni la lascivia, ni la inmundicia, los nombrados anteriormente, ni la idolatría, ni la hechicería. Pero estos también son pecados y estos también son obras de la carne y al parecer ustedes están deleitando en eso. El Señor, el Espíritu Santo está guiando a Pablo a escribir estas líneas para denunciar estas prácticas y estos pecados y ellos pudiesen entonces reaccionar. Ahora, la lista sigue: borracheras, orgías, que esto tiene que ver con pecados tanto individuales como colectivos. Ahora, también tienen que ver con el desorden, el desenfreno y la falta de dominio propio. Es interesante la lista que Pablo hace. Ahora, miren esto, cómo el Señor lo usa, creo yo, de manera magistral, pues es inspiración del Espíritu Santo. Mateo 22:36 dice que Jesús respondió a una pregunta que le hicieron: ¿cuál era el primer y grande mandamiento? ¿Ustedes recuerdan qué respondió el Señor Jesús? El primer y grande mandamiento es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué quiere decir? Con todo de ti, con todo tu ser, con toda tu integridad. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Saben? Aquí están resumidas, como se menciona en la enseñanza de la ley de Dios, los 10 mandamientos, la ley de Dios, la primera tabla y la segunda tabla. La primera tabla tiene que ver con lo que Dios demanda de adoración a Él, y la segunda tabla con cómo debemos responder al prójimo y a nosotros mismos. Y es lo que Jesús resumió y es lo que Pablo de manera magistral hizo al enumerar estas obras de la carne, y estos pecados van en estas mismas 3 direcciones. Las obras de la carne deben ser denunciadas. ¿Por qué? Porque atentan contra la ley de Dios, porque transgreden la ley de Dios. Y mire que es sumamente interesante, porque si había algo que ellos atacaban era que Pablo no entendía la ley, y todo lo contrario, la usa correctamente para denunciar el pecado, que es el propósito de la ley. Entonces denuncia pecados que afectan el propio individuo, afectan la relación con el prójimo y obviamente están en enemistad contra Dios. Eso fue lo que pasó en la caída. En el Edén quedó afectada todas las vías de relación del ser humano, con su prójimo, con Dios primeramente y con su propio ser.
como individuo ni siquiera entiende su propio propósito y por eso se desvía y se distorsionan. Estas relaciones se dañaron con el Creador, con quienes compartimos y con nosotros mismos, que somos los que respondemos a esto que el Señor ha dicho. Entonces Pablo, de una manera magistral, y cuando me refiero a magistral es inspirada por el Espíritu Santo, denuncia lo que estas obras de la carne hacen, es transgredir la ley de Dios. Ahora, número 2, lo que el Evangelio hace es advertir acerca del pecado. ¿Sí? Lo denuncia, pero también advierte. Ahora, lo denuncia en aquel que está en condenación, en que está en pecado y lo llama al arrepentimiento, pero también advierte a los hijos de Dios que ya han sido salvos y renovados por la gracia de Dios. Mire lo que dice el versículo 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales, mire esto, os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, el reino de Dios. ¿Qué es lo que hace el Evangelio respecto a las obras de la carne? Advierte a los hijos de Dios, nos amonesta, nos exhorta. En otras traducciones dice testifico acerca de esto. Testificar es hablar sin temor y sin vergüenza. No tener vergüenza de denunciar el pecado, pero también de advertir a la iglesia acerca de las consecuencias del pecado. Os protesto, dice otra traducción. Digo de antemano, Pablo ya les había dicho antes. ¿Qué quiere decir esto? Les había enseñado, les había discipulado. La enseñanza bíblica, el Evangelio, trae prevención también. ¿Saben? Uno de los errores que cometemos a veces en la iglesia y en la disciplina en la iglesia es que actuamos cuando ya hemos cometido graves pecados, pero no advertimos, no prevenimos, y el Evangelio también hace parte de esto. También esta es su función. Por eso me parece sumamente interesante como Pablo le dice a la iglesia: yo les amonesto acerca de esto a ustedes. Les llamo la atención, les corrijo. Esto no puede ser parte del andar de un cristiano. Esas listas, cualquier cosa que atente contra la ley de Dios, que transgreda la ley de Dios, no puede ser parte de la vida de un creyente. Entonces Pablo está queriendo trabajar con el corazón de la iglesia, y obviamente esto es tarea pues del Espíritu Santo, pero Pablo está siendo usado como instrumento para desmantelar, ¿sí? O denunciar tanto al pecador como su pecado, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el impío? Porque creo que es buena esta aclaración. El impío está tranquilo en su pecado porque es esclavo del pecado y de hecho, ¿saben? Va al infierno tranquilo, va al infierno contento. Por eso es tarea de nosotros denunciar el pecado, para que la gente sepa que es transgresión contra Dios y que tiene una consecuencia. La consecuencia es la condenación eterna. Esto no es liviano. No lo podemos tomar con liviandad, mis hermanos. Ahora, para los hijos entonces, se advierte acerca de las consecuencias del pecado. A los hijos de Dios, esta amonestación es correctiva, es disciplinaria. No vivamos en estas prácticas, mis hermanos. Somos conscientes de nuestra lucha de la presencia del pecado, porque la presencia del pecado no ha desaparecido. Desapareció su señorío sobre nosotros, pero su presencia es activa y por eso debemos luchar contra el pecado y crecer en santificación para hacer manifiestas estas obras y para denunciarlas y para aborrecerlas y no practicarlas en nuestra vida. Ahora, lo último que el Evangelio hace respecto a las obras de la carne es que las sentencia o les dicta una sentencia, y esto hace parte del carácter legal del Evangelio. Tristemente hoy el Evangelio se ha tomado románticamente. Entonces la gente peca, hace lo que se le da la gana, y cuando se siente en crisis busca un poquito de Dios para alivianar su conciencia y sentirse un poco mejor. Pero tan pronto se siente un poco mejor,
entonces vuelve a sus prácticas. Y esto es triste, es horrible además, porque se ha romantizado el Evangelio. Y el Evangelio tiene un carácter legal importantísimo. Tiene sentencia para aquel que no se arrepiente. Por eso dice el versículo, los que practican, ¿sí?, los que viven en estas obras manifiestas de la carne, los que las hacen y llevan a otros de la mano al abismo, los que tienen como práctica habitual en su vida, los que no luchan con el pecado, ni les interesa, los que practican estas cosas. La pregunta es, ¿qué les ocurrirá a estos? La respuesta es clara y concisa: no heredarán el reino de Dios. Mis hermanos, manifiestas son las obras de la carne en aquellos que no heredan el reino de Dios. Y el reino de Dios no está puesto aquí solamente como una promesa futura o escatológica o por venir, sino del presente también. Cuando tú eres llamado al reino de los cielos, eres llamado aquí y ahora por la fe en Jesucristo, pero caminas a una manifestación gloriosa superior aún a lo que estamos viendo ahora. Pero ya tenemos la promesa del Espíritu, ya caminamos en el reino de Dios. No es que vamos a caminar después, no, ya caminamos. Y por eso les decía, mis hermanos, porque la pregunta podría ser, bueno, yo como creyente quizás he caído en alguna de estas cosas. Sí, quizás tú has caído, pero luchas con esto y pides perdón y buscas la restauración de Dios. Buscas que el gozo del Espíritu Santo vuelva a tu vida y clamas como Jonás clamó en el vientre. Buscas la ayuda de la iglesia, buscas constantemente la misericordia de Dios día a día, la obra del Espíritu Santo en tu vida, buscas la santificación en la palabra de Dios. Esto hace parte de los hijos de Dios, pero el que es un impío, nada en las obras de la carne, como aquel que está en la piscina flotando tranquilo, no le interesa. Es un esclavo, no lo sabe, va directo al infierno y no lo sabe. Y por eso el Evangelio tiene que denunciar estas obras, advertir estas obras y sentenciar estas obras. Eso hace parte de nuestra predicación. Ahora, contrario a esto, viene nuestro segundo punto, que sería el fruto del Espíritu. Entonces, lo que podemos decir, mis hermanos, para un creyente, que es lo que vamos a empezar a desarrollar, es que el creyente crece mientras lucha, va en aumento, ¿sí? Ahora que hablamos de las curvas y de las estadísticas con la pandemia, entonces podríamos decir que un creyente siempre va en una curva creciente, en una curva ascendente. Aquí el dilema no es la velocidad con que crece, sino más bien siempre crece. La línea de crecimiento de un creyente no es estática ni es descendente, siempre es ascendente. No sé si soy claro con esa ilustración y esa imagen. Siempre va en aumento, siempre va hacia arriba, siempre va en progreso, porque es el Espíritu Santo el que produce esto en nosotros. Ahora, veamos esto, el fruto del Espíritu aparece en singular. ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Podríamos responder en 4 aspectos que ya los quiero mencionar. El fruto del Espíritu es diametralmente opuesto o contrasta con las obras de la carne, y eso lo vimos hace 8 días. No pueden conciliar, entre ellos dos no hay conciliación. Las obras de la carne reflejan el estado caído del hombre en rebelión contra Dios. Y el fruto del Espíritu representa la vida de Dios en quienes Dios obra, en quienes Dios llama, en quienes Dios elige y en quienes Dios capacita para luchar contra el pecado. Este fruto entonces es evidente en el creyente. Miren esto tan importante. Así como las obras de la carne son manifiestas, el fruto del Espíritu es evidente en la vida de los hijos de Dios, en los herederos del reino, ¿cierto? Porque las obras de la carne y quienes las practican no pueden heredar lo de Dios. Pero para aquellos que han sido llamados por Dios, que hemos sido llamados por Dios y que somos herederos, nos depara otro presente y otro futuro,
Sí, es vivir conforme al Espíritu. Ahora, quiero mencionar 4 cosas que evidencian, así como mencioné 3 cosas anteriormente, que el Evangelio hace para denunciar las obras de la carne, para advertir y amonestar a la iglesia sobre las obras de la carne y para sentenciar. El fruto del Espíritu nos muestra 4 cosas en la vida del creyente. Lo primero que nos muestra es que este crecimiento es gradual. Es gradual. ¿Qué quiere decir eso? Se va notando en el tiempo. Se evidencia frente a las crisis y a los problemas. Es ahí cuando se hace evidente que un creyente está creciendo y que el fruto del Espíritu Santo está trabajando de una manera impactante en la vida de un creyente. Por eso les decía que siempre va en aumento. Siempre va creciendo, no decreciendo, no, creciendo. A veces como creyentes tenemos afán y queremos ver cosas que ocurran con un chasquido de los dedos. ¿Saben? De hecho pecamos porque a veces entramos en una actitud soberbia como si nosotros fuéramos las personas que nos encontramos la lámpara de Aladino y la frotamos y sale en este cuento ficticio un genio y responde a 3 de nuestros deseos. Pareciera ser que con esa soberbia a veces nos acercamos al Señor y parece que le decimos al Señor: Señor, yo quiero que hagas esto, esto y esto, y por favor lo haces ya. Y si no, somos tan atrevidos que decimos: no creo en ti o no te voy a seguir. Tan soberbios somos. Bueno, el Señor debería hacernos así y aplastarnos, pero su misericordia es tan grande y nos tiene paciencia. Y debemos pedir perdón si hemos sido arrogantes con esto. Pero mis hermanos, es bueno ver, es bueno notar y evidenciar que un creyente siempre está creciendo en el Evangelio. Yo quisiera preguntarte, o más bien invitarte a que revises un poco hacia atrás. Miras atrás en el tiempo. ¿Quién eras sin Cristo? ¿Cómo eras cuando empezaste el camino del Señor Jesucristo? ¿Cómo eras cuando el Señor te llamó? Yo te pregunto, ¿realmente eres el mismo de hace unos meses, de hace unos años? ¿O has venido creciendo? Si has venido creciendo, eso es evidencia del fruto del Espíritu Santo en tu vida. Número 2, este crecimiento entonces es inevitable. No solo es gradual, sino que es inevitable. ¿Qué quiere decir? Sí o sí vas a crecer. Habrá crecimiento. Como cuando ves a tus hijos y esperas que crezcan en el desarrollo normal de su anatomía, tú esperas crecimiento. Tú no lo puedes frenar. Tú no puedes frenar el crecimiento del Espíritu Santo en tu vida. Respondes más bien a Él. Se abrirá camino en tu vida. Miren esto tan importante, la obra del Espíritu Santo, todo lo que tiene que ver con el reino de Dios, sí o sí es productivo, produce vida, vida de Dios en nosotros. O sea, en el reino de Dios no hay improductividad, en el reino de Dios no hay fracasos, en el reino de Dios hay productividad y siempre hay victoria. Ahora, esto es desde la perspectiva de Dios, porque nosotros no siempre lo entendemos desde nuestra perspectiva. Bien, la obra de Dios cumple su propósito en nosotros. Número 3, el fruto del Espíritu Santo tiene raíces internas. ¿Qué quiere decir esto? Produce un cambio profundo en nuestras vidas. Es sustancial, no es externo ni temporal. ¿De acuerdo? Es de adentro hacia afuera. La Biblia dice que el Espíritu Santo produce en nosotros un corazón nuevo. Quiero ilustrarlo con un fruto de un árbol. No sé, podríamos pensar, nosotros crecimos viendo naranjas, mandarinas y mangos, y pensaba en que los mangos en el árbol no hacen, o más bien muestran que el árbol está vivo. El fruto muestra que el árbol está vivo y no al contrario. Los mangos son fruto o son señal
de que el árbol está con sus raíces, que está recibiendo bien su agua, que está respondiendo bien y que entonces da fruto, da cosecha. Tú no, sería muy curioso, no sé, pero permítanme ilustrarlo. Si tú tienes un árbol en tu casa que fuera de mango o de naranja, no sé, y tú ves que no da fruto, entonces tú vas a la tienda y compras una caja de mangos y con unas piolas o pitas o cuerdas, amarras el mango al árbol para que éste dé fruto. ¿Qué pensarías de eso? Es ridículo. No pasa así. Si el árbol tiene vida, ¿qué pasa? Va a dar fruto. Si un creyente ha nacido de nuevo, va a dar fruto. Porque el que produce el fruto es el Espíritu Santo. ¿Sí? Mis hermanos, muchos se confían hoy en los dones, pero yo quiero que recordemos lo que pasó en la iglesia en Corinto. ¿Lo recuerdan? La iglesia en Corinto estaba llena de dones. Pero a pesar de esto, ellos no operaban sobre la base del fruto del Espíritu. ¿Por qué? Ustedes hacen esto, hacen aquí, hablan lenguas, hacen lo otro, pero si no tengo amor, ¿qué pasa? Nada soy. Y el amor es fruto del Espíritu. Entonces, una persona podría operar ciertos dones. Y habría que ser cuidadoso con eso. No nos engañemos a nosotros mismos. Si los dones obran sin amor, no son evidencia de un verdadero cristianismo. Ahora, peor aún, tengamos cuidado hoy, y yo tengo aquí esta nota, con lo que llamamos hoy manifestaciones del Espíritu Santo. Saben, muchas iglesias dicen, es que nosotros sí tenemos poder, porque tenemos manifestaciones del Espíritu. Y uno pregunta, ¿qué son las manifestaciones del Espíritu? Y saben, tristemente, y yo sé que tú contextualizas bien lo que estoy diciendo, tristemente más bien es desorden, espectáculo, show, cosas que producen vergüenza más bien. La Biblia dice que el Espíritu Santo siempre trae orden, trae paz, no trae confusión. Cuidado y no nos engañemos con manifestaciones externas y quizás dones o habilidades que creemos que provienen del Espíritu Santo, porque la iglesia debe trabajar y propender, el creyente debe trabajar por entender y en verdad ser evidencia en su vida del fruto del Espíritu Santo. Y ya vamos a ver cuáles son. Y el último punto que quería mencionar de estos 4 es que el fruto del Espíritu es armónico, es proporcionado, es simétrico. O sea, no crece mal, no crece desproporcionado, no crece asimétricamente o en un desorden, sino que crece de manera armónica, crece junto. ¿Sí? Recordemos un momento, entonces, estas 4 cosas del fruto del Espíritu Santo. Número 1, tiene un crecimiento gradual. Número 2, tiene un crecimiento inevitable. Número 3, tiene raíces internas. Y número 4, es armónico. ¿Qué quiere decir? Todas estas evidencias del fruto del Espíritu van creciendo en la persona que está llena de Dios. Todas. O sea, todo crece junto. No es que yo sí tengo amor, pero ando amargado. Yo no puedo tener gozo. Como diciendo, el Espíritu Santo no puede obrar en mí. Bueno, no sé si necesitamos, o bueno, más bien sí, necesitamos evidentemente arrepentirnos de esto y humillarnos delante del Señor. Porque todo este fruto debe crecer como un conjunto. Claro, en sentido de cuerpo, de iglesia, quizás hay cosas que son más resaltantes y evidentes en algunos, pero funcionamos como cuerpo. Pero esta obra preciosa del Espíritu debe evidenciarse en nuestra vida de manera conjunta. ¿Estás sufriendo con la falta de amor en tu vida? ¿De paciencia? ¿De bondad? Debemos humillarnos delante del Señor y pedir perdón, ver que su Espíritu Santo esté trabajando en nuestra santificación y nosotros respondiendo en obediencia
a esta santificación. Recordemos rápidamente cuáles son este fruto del Espíritu: amor, gozo. Del gozo se dice que es del deleite en Dios por quien es Él y no por lo que nos da. ¿Cuál es el opuesto del gozo? Es la amargura, es la desesperanza. Yo quiero que hagamos una evaluación en nuestras vidas. ¿Nos gozamos en Dios por quien es Él? No, ¿o nos gozamos más en lo que Él nos da que en lo que Él es? ¿Hay paz? Recuerden que la Biblia dice que el Señor Jesús vino a traer la paz que el mundo no puede proporcionar. La paz de Dios representa confianza y descanso en la total soberanía de Dios. Paciencia es enfrentar los problemas sin explotar, sin abortar, sin dejar todo tirado. Es entender que estamos parados sobre la roca. ¿Saben? La palabra paciencia tiene que ver con el que padece o que espera mientras sufre. Eso solo lo puede producir el Espíritu Santo en nosotros. Porque nosotros tendemos a ver el más mínimo sufrimiento y a huir. Benignidad tiene que ver con el que es afable, el que es amable, el que tiene una actitud de servicio hacia los demás. La bondad tiene que ver con la integridad, ser el mismo siempre, no un hipócrita. ¿Saben? Pablo denunciaba que estos falsos maestros eran hipócritas, tenían otros intereses. Fe aquí es traducida como fidelidad. ¿Eres tú una persona fiel en el Evangelio, fiel a tu familia, fiel a tu iglesia? ¿Eres leal? ¿Eres confiable, mi hermano? ¿La gente puede confiar en ti? ¿La gente puede confiar en mí? ¿O soy un oportunista? Sería esto lo contrario. Esto sería más bien una obra de la carne. La mansedumbre tiene que ver con la humildad y la sumisión incondicional a la voluntad de Dios. La templanza tiene que ver con el dominio propio. Miren que todo esto, mis hermanos, es lo que el Espíritu Santo produce en la vida del creyente. Y estas cosas es interesante porque también tienen que ver con nuestra relación con Dios, con el prójimo y con nosotros mismos. Qué hermosa expresión del Espíritu Santo inspirando a Pablo para escribir estas líneas en Gálatas, mis hermanos. Contra las obras de la carne es la conclusión. Hay ley. La ley está para señalarlas, para señalar esas transgresiones. Pero contra el fruto del Espíritu no hay señalamiento. Porque el fruto del Espíritu es la vida de Dios en nosotros. ¿Saben? Yo quisiera proponer una tarea, mis hermanos, para esta semana. Yo sé que dejo muchas tareas, pero me perdonarán y las harán, ¿no? Hay que hacer. Yo quisiera dejar de tarea para todos nosotros, incluyéndome, con mi familia, que esta semana podamos memorizar Gálatas. Si estás tomando nota, por favor, escribe Gálatas 5, 19 al 23. ¿Cuál es la tarea? ¿Podemos escribirlo ahí, por favor, en el chat de la iglesia? La tarea es memorizar con nuestra familia, no solos, con mi esposa, con mis hijos. Bueno, si estás solo, obviamente lo harás solo, pero si estás en familia, lo vas a hacer con tu familia. Vamos a memorizar estos versículos 19, 20, 21, 22 y 23. 1, 2, 3, 4, 5. Podríamos aprender uno diariamente, a partir del lunes o a partir de hoy mismo. Uno diariamente. Y el domingo lo vamos a tener listo juntos. Yo durante la semana les voy a dar instrucciones cómo vamos a evidenciar que sí hicimos la tarea. ¿Listo? Pero vamos a memorizarlo. Pero no solo memorizar. Yo quiero que junto con nuestra familia meditemos, reflexionemos, oremos y pidamos perdón al Señor si en nuestra vida están tomando fuerza esos destellos de las obras de la carne, esos visos, esos residuos. Y entonces vayamos en arrepentimiento al Señor, junto con nuestra familia.
y que nos comprometamos con el Señor a crecer más y más en el fruto del Espíritu. Si en alguna de estas áreas del fruto del Espíritu estamos mal, estamos cojos, estamos cojeando, estamos cortos, vamos a comprometernos con el Señor, junto con nuestra familia, a crecer más en estas áreas y a orar los unos por los otros. Bien, ¿es clara la tarea? Bueno, después de mencionar la tarea, quiero ir al tercer punto y último punto, que también es muy a manera de conclusión: la vida del creyente. ¿Qué podemos decir entonces de la vida del creyente? Mire lo que dice la Escritura, verso 24: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseo. Los que son de Cristo habla de pertenencia, de los herederos. Eso sí, los que son de Cristo, y yo quisiera incluirme, los que somos de Cristo, somos herederos del reino, pero hay algo que nos evidencia: crucificamos. ¿Qué crucificamos? ¿Qué quiere decir crucificar? Clavar. ¿Qué? Poner ahí, clavar en la cruz, ¿sí? Crucificar. La pregunta que quiero hacer es: ¿vivimos nosotros conscientes de esta realidad? ¿Cuál realidad? Vivimos a los pies de la cruz. ¿Qué es vivir a los pies de la cruz? Reconocer la obra de Cristo, muriendo cada día. Miren esto tan interesante, porque el Espíritu Santo produce en nosotros tanto vida como muerte. ¿Qué quiero decir con esto? La obra del Espíritu Santo nos hace conscientes para que podamos morir a esos deseos y pasiones que son propios de las obras de la carne, que son pecaminosos. Entonces, lo que nos está diciendo a que hemos crucificado, ¿sí?, de manera contundente, de manera explícita, de manera clara, es: mis hermanos, no alimentemos estos deseos. Eso es estar crucificado juntamente con Cristo. Dejémoslos morir de hambre. No proveamos para ellos. Renunciemos. Si pudiéramos grabar esta palabra, renunciar, renunciar y renunciar, escúchame esto por favor con atención, aún a lo que nosotros consideramos bueno. Aún a lo que nosotros consideramos bueno. El llamado de Dios es una renuncia total, absolutamente a todo, para estar dispuestos para Él. ¿Saben cómo lo quiero ilustrar? Y sé que nos ayuda mucho. Lo quiero ilustrar con los bomberos y rescatistas con la caída de las Torres Gemelas. ¿Qué hicieron ellos cuando las torres cayeron y el desastre se vino? Los bomberos y los rescatistas renunciaron a sus familias y a sus propias vidas y estuvieron dispuestos a morir por un bien superior. O sea, renunciaron a su familia por rescatar otras vidas, aún poniendo sus propias vidas allí. Es noble, es loable. Y quisiera pensarlo en los médicos y enfermeros que están enfrentando hoy la pandemia, renunciando a ir a sus casas, a dormir con sus hijos, a ser contagiados, y muchos de ellos han muerto ya. ¿Sí? Han renunciado a unas cosas buenas como su familia por algo superior. Ahora, este es un ejemplo humano, pero entonces nos pone en la perspectiva correcta a nosotros. ¿A qué tenemos que renunciar? De esos vicios que quedan o de esos residuos que quedan de las obras de la carne. Esto es para el creyente, esto es para ti que crees en Jesucristo, esto es para mí. Ahora, si alguien está escuchando y dice: bueno, yo te invito hoy a que te arrepientas. Eso es lo que el Evangelio nos ordena: arrepintámonos de nuestros pecados para no ser esclavos de las obras de la carne y poder vivir la esperanza gloriosa del Evangelio y experimentar el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Mire lo que dice el versículo 25. Entonces, si vivimos por el Espíritu o vivimos en el Espíritu, entonces andemos por el Espíritu. Y yo quiero que ustedes puedan aquí, por favor, cerrar el paréntesis que se había abierto hace 8 días en la predicación del verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu. El verso 25 lo está cerrando. Si vivimos por el Espíritu, o si hemos recibido la vida de Dios en nosotros, entonces seamos congruentes a eso. ¿Me hago entender?
andemos por el Espíritu. Quiero mencionarles algo. La palabra que aparece ahí para vivir es la palabra griega zoe, que quiere decir la vida nueva que Dios da a través del Espíritu Santo. Déjenme un poco más lo profundizo. La palabra para vida es bios. Sí, de ahí viene la palabra bios, biología, biodiversidad. Viene la palabra vida, pero esa es la vida natural, esta es esta que tenemos. Pero Zoe habla de la vida que el Espíritu Santo produce respecto a nuestra relación con Dios, porque antes estábamos muertos, pero el Espíritu Santo obró Zoe, obró vida nueva y nos dio un corazón nuevo. Ahora, Él no solo nos llamó a tener bios, a respirar, sino a vivir la vida de Dios. Qué maravilloso regalo que el Señor ha hecho. Entonces, mis hermanos, andemos consecuentemente firmes. ¿Saben? Es interesante esa expresión, andemos también por el Espíritu, es aquel que anda firme, encaminado hacia un propósito. Y este es el propósito de Dios. Este es el propósito del Espíritu Santo. Caminar firmes con la frente en alto por la victoria de Cristo. No con orgullo, no con soberbia. Todo lo contrario. Firmes paso a paso hacia el frente como el ejército de Dios que hemos sido llamados a hacer. Entonces, mis hermanos, concluye el apóstol esta sección diciendo algo que reafirma la idea que yo les he querido presentar hoy de esta interpretación. Pablo les dice a los Gálatas: hermanos, ¿ustedes creían que yo quería rebajar la ley y que éramos libertinos? No, señores. El Evangelio denuncia esas obras de la carne. Pero seguramente ustedes no están identificando otras obras de la carne que están entre ustedes. Y tienen que evidenciarlas, sentenciarlas y sacarlas. ¿Sí? Son llamados al arrepentimiento. Viene de una traducción, una etimología que quiere decir vacía, vacua, sobre nada, sin propósito. Eso es una vanagloria. Eso tiene que ver con las obras de la carne. ¿Por qué? Glorificar a Dios. Ese es el propósito del hombre. Sobre esa roca debe estar parado. Glorificar el nombre de Dios. Todo lo y exaltar el nombre de Dios. Y entonces mire que me parece muy interesante lo que Pablo dice: no se irriten. ¿Saben qué es irriten? No se desafíen a la pelea. Entonces yo pregunto: Señor, ¿por qué no tenían ellos que irritarse? ¿Saben? Porque estaban enfocando mal sus fuerzas de desafío y de pelea. La pregunta es: ¿contra quién es que debemos de pelear y a quién es que debemos desafiar? El desafío no es contra nuestra familia. El desafío no es contra los hermanos de nuestra iglesia. El desafío es contra el pecado, contra Satanás y sus demonios, contra el sistema del mundo, contra los residuos pecaminosos que quieren coger fuerza en nuestro corazón, a lo cual la Biblia dice que si hay algo engañoso es el corazón del hombre. El desafío está ahí, enfocarnos en pelear contra el pecado, en batallar contra el pecado, como lo mencionaron algunos de los hermanos puritanos, en la mortificación del pecado, hacer morir estas obras de la carne. Ese es el desafío. Es ahí donde debemos de presentar un desafío, no con nuestros hermanos. No envidia. ¿Por qué no envidia? La envidia es desear el éxito del otro. Y nuestro verdadero éxito lo encontramos solo en Cristo. Es ahí donde encontramos nuestro propósito. Hermanos, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos permita glorificar su nombre siempre y honrarle a Él. Vamos a orar. Yo les invito a que cerremos nuestros ojos y podamos dar gracias a Dios. Padre bueno, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por dejar la instrucción de la bendita palabra de Dios, de la gloriosa palabra de Dios. Por permitirnos escudriñar y estudiar y ver las profundidades del Evangelio que han sido reveladas, que quedaron contenidas en la Escritura, pero que hoy el Espíritu Santo trae luz a nosotros para entenderlas, para interpretarlas, para ver cómo el Espíritu Santo guió a Pablo y dio luz
en aquella dificultad que enfrentaron ellos en el primer siglo, pero que es tan pertinente y tan viva para nosotros el día de hoy. Estoy convencido, Señor, que hoy hay cosas por las que tenemos que pedir perdón, ir en arrepentimiento, y también hay cosas en las que debemos comprometernos, puesto que tú ya nos has dado vida y necesitamos caminar consecuentemente con esa vida que tú nos has dado. Necesitamos responder al llamado, necesitamos caminar firmemente ahora que tenemos vida, ahora que somos herederos del reino de los cielos, que podamos honrar la maravillosa obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y así glorificar a Cristo. Gracias, Padre, por tu obra en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos.